de Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento. Vamos a leer Filemón 6. Filemón 6 dice: para que la participación de tu fe, entonces participamos en la fe. ¿Cuál fe? La que nos dio Dios. Entonces, ¿tenemos fe? Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 12:3, conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. Entonces, tenemos fe porque Dios nos dio fe. Entonces, no hay que pedir a Dios: Padre, aumenta mi fe, o Padre, multiplica mi fe, o Padre, dame fe. ¿Por qué? Porque acabamos de hacer una declaración. Si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo. Entonces, cité Romanos, pero no lo leímos, entonces leámoslo. Romanos 12:3. ¿Qué dice Romanos 12:3? Digo, pues, con la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que se debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios repartió a cada uno fe. Es decir, todos tenemos fe. Y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, la fe que usó Pablo es la fe que usted tiene. La fe que usó Isaías o Jeremías, Ezequiel o Daniel o Josué, es la fe que usted tiene. La fe que usó Jesús es la fe que usted tiene. La fe que usó Moisés es la fe que usted tiene. Entonces, aquí dice que Dios nos dio una medida de fe. Y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Han notado que cuando leemos el Evangelio de Juan, Juan dice de él mismo, Juan el discípulo amado? No está diciendo que que Jesús lo escogió a él por encima de los demás. Juan dice de sí mismo. Escribe Juan el discípulo amado, a quien Jesús ama. Él está hablando de él. Es como si yo no digo mi esposa me ama, sino yo soy el hombre a quien mi esposa ama. Es diferente. O sea, yo estoy tomando de lo que ella me da y soy consciente de eso. Entonces aquí dice, para que la participación de la fe, entonces ya sabemos que participamos de la fe. Si Dios no da la fe por medida, ¿está bien pedirle una segunda unción? ¿Una doble unción? No, porque cuando nacemos de nuevo, la unción que es Jesús vive en nosotros. Es como el que piensa bautizarse 2 veces. Es como el que piensa bautizarse, pero no tiene sentido. A no ser que haya nacido católico y los católicos bautizan a los niños y los niños no tienen ni idea de la cosa. 2 veces cristiano. Claro, entonces el bautismo, según la Biblia, se practica en personas que entienden que la persona voluntariamente elige, y entiende que está confesando públicamente a Jesús. El bautismo para niños se diseñó por la iglesia tradicional para decir que ellos eran libres del pecado original, pero eso no es bíblicamente correcto. Entonces, sigamos hablando de fe. Dice Filemón 6, para la participación de tu fe. Para la participación de tu fe. ¿Qué se puede hacer con fe? ¿Qué se puede hacer con fe? Fíjese lo que dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. ¿Recuerda que vimos la palabra eficaz el otro día? Sí, que hace lo que tiene que hacer. La palabra eficaz quiere decir que hace con evidencia. O sea, que uno realmente puede ver que funciona. Eficaz, definición. Entonces, la fe eficaz quiere decir que realmente funciona. O sea, que usted cree y tiene fe y realmente funciona. ¿Qué dice eficaz?
La capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Entonces, ser eficaz es que consigue lo que se espera. Ser eficaz es que consigue lo que se espera. Entonces usted impone las manos en el nombre de Jesús sobre una persona y viene el poder del Espíritu Santo y es eficaz su fe cuando usted ve que la persona queda sana. Entonces, ojo con eso. Su fe consigue lo que usted quiere cuando es una fe, cuando tiene un conocimiento eficaz. Eficaz es que consigue lo que usted quiere para que la participación de la fe, o sea, usted ya participa de la fe. Ya participa de la fe. Sea eficaz, o sea, para que la fe que usted tiene consiga el propósito con el que usted ora. Con la fe que usted tiene, usted ordena en el nombre de Dios que no llueva. Y es una fe eficaz cuando efectivamente deja de llover. Usted impone la mano sobre un enfermo o le dice cáncer en el nombre de Jesús se va. Y su fe es eficaz cuando efectivamente el cáncer se va. Pero dice para que la participación de tu fe sea eficaz. ¿En qué? En el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Entonces, la fe es eficaz en la medida en que haya conocimiento. La fe es eficaz, ¿cómo? En la medida en que haya conocimiento. Ahora, ¿cómo es posible que nosotros digamos que podemos decir, que podemos ordenar que no llueva, mandar que no llueva, o que escampe, o que salga el sol? La Biblia dice, en Romanos 10, 17, la fe en Dios es por el oír la palabra de Dios. Entonces miremos lo que dice Josué 10, 12. Josué 10:12. Josué es un libro que sí existe en la Biblia. Josué 10:12. Esto es cuando Josué está peleando contra Amalek. Israel está peleando contra Amalek. ¿Sí? Y entonces Josué dice, se estaba acabando el día, eran como las 4:30 de la tarde, como las 5. Y le estaban ganando al enemigo. Pero como la oscuridad viene, entonces si para la pelea, el enemigo en la noche se rearma o tal vez huye. Entonces Josué no quiere dar ocasión a que el enemigo se rearme o tal vez huya, sino quiere de una vez acabarlos. Entonces mire lo que dice Josué. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, esto es un hombre hablando, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Aquí está diciendo que un hombre le habló al sol que se detuviera. Y la Biblia es la palabra de Dios. Si está escrito en la Biblia, Dios lo dijo. Si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Y aquí dice que el sol se detuvo. Ahora, ¿cómo hizo Josué eso? Porque él vio a Moisés. Él vio a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? ¿Recuerdan? Levantó la vara para abrir el mar rojo. Moisés levantó la vara y abrió el mar rojo. Moisés golpeó una peña y salió agua. Moisés levantó polvo y vino piojo y vino sarna. Moisés levantó la autoridad, la vara de la autoridad, y hubo ranas. Hubo ranas en todo Egipto. Entonces, la fe, la voluntad de Dios, o sea, su fe crece cuando conoce la voluntad de Dios. Su fe crece cuando usted conoce lo que Dios hizo. Su fe crece cuando usted conoce por la Biblia lo que Dios hizo. Entonces, Josué, ¿de dónde sacó la fe? Si Josué, cuando estaba Josué no había Biblia. Cuando estaba Josué no había iglesia, no había predicadores. Escuchó a Dios. No habían evangelistas. Entonces, Josué estaba con Moisés cuando salieron de Egipto. Y Josué vio
Él vio de primera mano, o sea, él conoció de primera mano lo que se podía hacer hablándole a Dios. Él vio. Entonces él creyó. Entonces, si aquí la Biblia dice que un hombre detuvo el sol y detuvo la luna por casi un día, y la ciencia ha demostrado que falta un día, aquí se detuvo el día 23 horas 20 minutos, se alargó el día, o sea, casi 2 días. Y en Isaías, una señal que el profeta que Dios le da al rey de que va a vivir más años, es que la sombra se vuelve 10 grados, eso es 40 minutos. Entonces los 40 minutos de Isaías, como señala al rey para que va a vivir más tiempo, y este día y esta completan el día que falta. Entonces, ¿de dónde sacó Josué la fe? Porque él vio a Moisés. Él vio a Moisés. La Biblia dice en Filemón, para que la participación de tu fe, o sea, usted ya participa de la fe, sea eficaz. ¿Eficaz qué es? Como real, ¿cierto? Que consigue lo que quiere. Conseguir lo que se desea. Eficaz es que consigue. Entonces usted pide, Señor, yo quiero que cada día yo venda 80,000 pesos. Pase lo que pase. Usted ya tiene fe. Ya tiene fe. Porque la Biblia es que Dios le dio fe. Y no le dio menos fe que la que le dio a Pablo. No le dio menos fe que la que le dio a Pedro, que caminó sobre el agua. No le dio menos fe que la que le dio a Moisés. Entonces, ¿cómo hace usted para que su fe sea eficaz? Para que la fe funcione. Su fe funciona por el conocimiento. O sea, cuando usted conoce lo que dice la Biblia, la fe que usted tiene crece. Pero si no conoce lo que dice la Biblia, pues no crece. Entonces miremos, por ejemplo, ¿qué se puede hacer con la fe? Vamos a ir a Mateo. ¿Sí estoy siendo claro? O sea, usted desata su fe cuando conoce la Biblia, cuando conoce lo que dice la Biblia. Pero si usted no conoce lo que dice la Biblia, pues sencillamente no puede tener fe en lo que dice la Biblia. Ahora, es importante que usted conozca todo lo que dice la Biblia. O sea, es importante que usted lea toda la Biblia. La Biblia en un pasaje dice, por tanto os digo, Marcos 11:24, por tanto os digo, todo lo que pida en oración, crea que ya lo tiene y lo recibe. Conocí el caso de una mujer que se enamoró de un predicador. Eso ya fue años. El predicador se llamaba Kenneth Copeland. Y él está casado con su esposa Gloria, hace muchos años. Y a esta mujer le parecía que él era un hombre perfecto para ella. Y dijo, Señor, tu palabra dice que lo que yo pida creyendo lo recibo. Pido en el nombre de Jesús, dijo ella, que me dé a Kenneth Copeland como esposa. Solo que había un problema, él estaba casado. Entonces, ella desconoce lo que dice la Biblia. Entonces, no está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Ahora, como desconoce lo que dice la Biblia y no está pidiendo conforme a la voluntad de Dios, ¿qué cree que pasó? No pasó nada. Inclusive ella llegó a orar para que Gloria Copeland se muriera. Pero esa voluntad, esa petición no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Primera de Juan 5, 14 y 15. Nosotros estamos seguros en Dios cuando actuamos en la palabra de Dios. Pero para actuar en la palabra de Dios se requiere como mínimo conocer lo que dice la palabra de Dios. Si la persona no conoce lo que dice la palabra de Dios, puede estar pidiendo algo que se sale de las Escrituras. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. O sea, podemos confiar en Él de esta manera. ¿Cómo? ¿Cómo podemos confiar en Él?
que si, 1 Juan 5, 14 y 15, que si pedimos cualquier cosa, ojo, cualquier cosa, pero ahí no está hablando del esposo de una mujer casada. No está, ahí no cabe eso. ¿Por qué? Porque en la Biblia en ninguna parte se autoriza eso. Ahí no está autorizando, Dios prohíbe matar, Dios prohíbe robar. Aquí en Colombia sabemos que muchos sicarios se santiguaban o se encomendaban a este o aquel para que pudieran ir a matar o robar. Esa oración no va a ser respondida por Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios es no matar. Entonces cuando una persona está consagrándose a Dios o pidiéndole a Dios que pueda hacer la vuelta sin que lo cojan, esa oración no es respondida. Porque está pidiendo en contra de la voluntad de Dios. Cuando una persona le pide cosas a Dios que no están dentro de los parámetros bíblicos, ¿cómo sabe usted cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios se conoce cuando usted lee la Biblia. Si usted conoce lo que dice la Biblia, usted conoce la voluntad de Dios. Pero si no conoce lo que dice la Biblia, no conoce la voluntad de Dios. Si usted lee en la Biblia, dígale a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, si no cree, usted recibe lo que pide. Entonces la clave ahí es cómo hace uno para creer en el corazón, porque ahí nos está diciendo que uno puede dudar en el corazón. Entonces aquí dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, o sea, Dios responde de acuerdo a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo hace uno para conocer la voluntad de Dios? Buena. Lo que está escrito en la Biblia. Lo que está escrito en la Biblia es la voluntad de Dios. ¿Cómo? Que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Esa es la voluntad de Dios. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Lea la Biblia. ¿Sabe usted que Dios en la Biblia dice que no debemos hacer cruces de animales? Eso dice la Biblia. Dios en la Biblia dice que no se deben hacer cruces de animales. O sea, ¿saben qué es un mulo? Un mulo, una mula, ¿no? O sea, el cruce de un caballo con un burro. Una burra. Una burra. Y ahí sale el mulo, que se supone que tiene la altura del caballo y la fuerza de la mula. Del burro. Pero Dios en la Biblia dice que no hagamos esos cruces. Dios en la Biblia dice que no crucemos las semillas. La lima. O sea, nada de tomate de árbol, eso lo manda la Biblia. Y es por alguna razón. La lima es de limón y nada. Por ejemplo, hoy día se hablan de muchas semillas transgénicas. Colombia es un país que se da maíz, se da trigo. Y los científicos han tratado de manejar la semilla para que produzca más rápido en más corto tiempo. Y eventualmente, entre comillas, lo han conseguido. Pero la semilla que sale, ¿qué ocurre? No se reproduce. Entonces, lo que ellos producen 1 kilo y se lo venden a usted en $1,000, y al otro mes usted tiene que comprar otra vez, pagar $1,000. Porque la semilla, eso que sale del laboratorio no se reproduce. Entonces, usted es eficaz en la fe, o sea, usted consigue lo que usted quiere si conoce lo que dice la Biblia, si pide de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y aquí dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ojo, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Por qué tenemos las peticiones que le hemos hecho? Porque pedimos de acuerdo a su voluntad. Ahora, ¿es correcto orar así? Señor, sana a la tía, si no, llévatela. No es correcto. No, que es que la tía está muy enferma, entonces como está tan enferma, entonces, pues como le van a hacer una cirugía, pues que se quede en la cirugía para que no sufra. ¿Es correcto eso? No, porque la Biblia claramente dice en Hechos 10:38,
cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos y oprimidos por el diablo. O sea, el que enferma es el diablo. Y la Biblia dice que en el nombre de Jesús tenemos autoridad para reprender toda la enfermedad. Y esa toda enfermedad incluye el cáncer, la diabetes, el SIDA, los problemas de hígado, riñones, los problemas de los ojos. Entonces, ¿cómo hace uno para ser efectivo cuando uno ora por alguien que tiene problemas en los ojos? ¿Cómo hace uno para ser efectivo para orar por alguien que tiene cáncer o diabetes o sufre los tendones? ¿Cómo hace uno? Pues tiene que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice uno cómo debe orar. La Biblia dice, háblele a la montaña. Marcos 11:23 dice, háblele a la montaña. O sea, si es un problema de miopía, usted le dice, miopía, le ordeno en el nombre de Jesús, salga de los ojos de William. Es un ejemplo. O de Pedro, de Juan. Usted le habla a la miopía. Si tiene un problema de hígado, de páncreas, de cáncer, uno le habla al problema cáncer. Diabetes, le ordeno en el nombre de Jesús, salga del cuerpo de María, de Pedro, de Juan. Eso es lo que dice la Biblia. Si usted no sabe pronunciar la enfermedad o no sabe qué enfermedad tiene, la Biblia dice, estas señales siguen a los que creen. Pero para que usted pueda ser eficaz, ¿qué es ser eficaz? Que usted consigue la respuesta de lo que ora. Que usted consigue la respuesta de lo que ora. O sea, que usted ve la respuesta de lo que ora. Pero si no sabe lo que dice la Biblia, entonces no tiene fe en ese aspecto. ¿Qué dice la Biblia en Lucas 10:19? Lucas 10:19. Dice, toda potestad, o sea, todo poder, potestad es poder, autoridad, gobierno, señorío, dominio. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Hollar es pisotear. Hollar es pisotear. Entonces, imagínese por un momento que usted quiere destruir un tomate. ¿Cómo hace? Puede pisotearlo, es una forma de destruir. Quiere matar una lombriz, una cucaracha, qué sé yo. ¿Cómo hace? Hollarlo, pisarlo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones aquí se refieren en dos términos. La serpiente que serpentea, el animal, el escorpión, El diablo. pero también se refiere a cosas espirituales. También se refiere a brujería y hechicería, maleficios. Aquí también se refiere al vudú. Aquí también se refiere a la magia negra, la magia blanca. Aquí también se refiere a los rezos, a la santería, a todo lo que tenga que ver con manejo de demonios. He aquí, dice Jesús, he aquí os doy potestad. O sea, potestad es poder. O sea, usted tiene poder si ha nacido nuevo. Si usted cree en el nombre de Jesús, usted tiene poder, tiene autoridad de destruir toda brujería, toda hechicería, todo maleficio, todo vudú, toda magia negra. Uy, es que me llama un pastor y me dice, vivo en tal región de Colombia y es que allá la magia es muy terrible, la brujería es muy terrible. O sea, son cosas espirituales muy terribles. Mentiras. Porque si Jesús destruyó al diablo, que es el jefe de los malos, y le quitó todo poder y toda autoridad, pues como consecuencia, los otros que no son la cabeza, pues también fueron destruidos. Pero este pastor llega y me dice, no, es que ahí se hacen cosas muy terribles, una brujería muy terrible. Mentiras. Mentiras. No hay brujería ni terrible, ni chiquita, ni vudú grande, ni chiquito. No, son obras del diablo que usted tiene poder para destruir. Y sobre todo a fuerza del diablo. El enemigo es el diablo. Y nada os dañará. O sea, aquí dice que usted tiene poder sobre la ira. Aquí dice que usted tiene poder sobre el enojo. Aquí dice que usted tiene poder sobre los celos. Aquí dice que usted tiene poder sobre la tristeza, poder sobre la depresión. Eso dice aquí. Pero si usted no conoce que la Biblia dice que tiene poder sobre la depresión, pues se queda con depresión. Si usted no conoce que la Biblia dice que usted tiene poder sobre el estrés, pues se queda estresado. Si usted no conoce que la Biblia dice que usted tiene poder sobre la ansiedad, sobre la tristeza,
pues se queda ansioso y triste. Entonces, su fe es eficaz cuando tiene conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que debe tener? El conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo usted llega a tener conocimiento de la palabra de Dios? Cuando lee la Biblia. Entonces, si usted todos los días lee siquiera 10 minuticos de Biblia, pues va a aprender. Y si no lee, pues no va a aprender. Usted necesita entender que cuando usted lee la Biblia, usted conoce lo que Dios dijo en la Biblia, y cuando usted conoce lo que Dios dijo en la Biblia, usted puede actuar. Por ejemplo, una vez, cuando yo trabajaba como carpintero, terminé el mueble y el jefe me empezó a insultar, a decir groserías. Yo dije, no. O sea, él ya sabe que me tenía que pagar. Me empezó a insultar, a decir groserías. Yo dije, no. Después hablamos. Pero él tenía la costumbre de que cuando alguno de los desempleados terminaba el mueble, le empezaba a insultar y a decir groserías, y muchos se ponían bravos. Entonces róbeselo, entonces cómaselo, y se iban bravos. Conclusión, se iban bravos, no volvían, él se quedaba con el mueble y lo vendía y ganaba. Cuando llegó mi momento, empezó a hacer lo mismo. Yo dije, no, yo me voy. Pero cuando salí pasé la puerta de la calle, dije, Dios no permita que este hombre me robe. A los 8 días estoy leyendo la Biblia, un pasaje en Deuteronomio 11:25. Esto está en la Biblia. Yo nunca había leído ese pasaje. Me acuerdo bastante porque cuando yo cité este pasaje, lo cité como estaba escrito. Entonces me llama a los 8 días, estoy leyendo Biblia, a los 8 días eran como las 10 de la mañana y me llama, venga por su plata. Pero yo ya sabía que era media hora de groserías e insultos. Cuando él me llama, yo estoy en este pasaje. Dice Deuteronomio 11:25, nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisares, como Él os ha dicho. Cuando terminé de leer, me llamó, venga por su plata. Y yo agarré y me fui para allá. Y yo iba pensando, este hombre me va a decir grosería, este me va a pelear. Y estoy pensando eso cuando me acuerdo de este pasaje. Y yo dije, declaro en el nombre de Jesús que coloco sobre mi vida temor de Dios, miedo de Dios, coloco sobre mi vida, y va delante de esta persona, va delante de mi jefe, para que me trate con respeto y con honra, para que no me maldiga y me pague. Y ya se me quitó el temor. Cuando yo llegué, abrí la puerta y el hombre retrocedió. Siga. No me dio la espalda, sino era como si hubiera algo delante mío. Iba así retrocediendo. Había una mesa, colocó la plata sobre la mesa y retrocedió como unos 2 metros y señaló, mire, ahí está su plata. Me acerqué, la cogí, la conté. Bueno, gracias, y me fui. Pero yo vi eso y me impresionó. Entonces, cuando salí de la puerta, me hice a un lado de la pared, de tal manera que la puerta quedara abierta. No cerré la puerta. Y me hice a un lado, el hombre no me podía ver de adentro. ¿Y sabe qué pasó? No pudo cerrar la puerta. Yo me quedé ahí unos minutos, 1 o 2 minutos, y no pudo acercarse a cerrar la puerta. Cuando yo decidí irme como a media cuadra, él se acercó y cerró la puerta. Eso me impresionó bastante. ¿Qué le quiero decir? Usted puede ser empleado y de pronto tiene un jefe difícil que se la está dedicando por cualquier razón, o tiene un jefe que lo pone a trabajar extras más de lo que, o abusa de usted en cualquier manera, o tiene un pariente o algo. Entonces yo hice esta oración: en el nombre de Jesús yo coloco temor, terror y espanto de Dios sobre mi vida, y va delante del vecino para que me trate con respeto y con honra. ¿Y qué cree que pasó? Esto funciona. ¿Tengo yo más fe que usted? No. Yo leí la Biblia. Y a usted también le funciona cuando la lee. ¿Cómo hace uno si está en una piscina, bueno, en un lago, y de pronto se le cae la billetera o se le cae el reloj? ¿Cómo hace uno?
pues cualquiera dirá, usted va al río Magdalena, está en la orilla y se le cae la billetera, se le cae el reloj digamos. ¿Cómo hace usted? Se perdió. Pero ¿sabía usted que la Biblia dice que el profeta Eliseo hizo flotar un hacha? ¿Ha leído eso alguna vez? Bueno, vamos a leerlo. Eso está en segundo libro de Reyes 6. Dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí hogar en que habitemos. Y él dijo, andad. O sea, Eliseo el profeta dijo, ok. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. Pregunta, ¿las hachas flotan? Para el que no sabe, el hacha es un instrumento de metal para cortar madera, de metal. Para el que no tenga claro, el metal pesa, el metal no flota. Entonces un hacha, porque sea un hacha como chiquita, puede pesar 1 kilo. Entonces está 1 kilo y está agarrado a un palo. ¿Sí? Eso es un hacha. Se le soltó el hacha y cayó en el río. Y dijo, ah, Señor mío, era prestada. ¿Cómo hace uno para en un río revuelto meterse y sacar una? ¿Cuándo la encuentran? El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar donde cortó el palo. Él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hacha. E hizo flotar el hierro. ¿Escuchó eso? Va al río Magdalena, va al río qué sé yo. A una piscina, bueno, una piscina tiene agua cristalina, por lo menos uno ve abajo, ¿cierto? Pero cuando en un río así revuelto, ¿cómo hace uno? Pero aquí dice que este hombre que tiene fe, que tiene la misma fe de usted, que tiene el mismo tipo de fe de usted, hizo flotar un hacha. Y él no es mejor que usted, ni es superior a usted, ni es más que usted. Y Dios no lo quiere más a él que lo quiere a usted. Entonces, ¿puede usted hacer eso? Sí. Claro. Ahora, ¿cómo sabe? Porque si aquí está en la Biblia, y la Biblia dice que usted puede hacer las mismas cosas. Entonces, de la manera como Josué le dijo, sol detente en Gabaón y todo luna en el Jalón, cuando haya un día terrible con harto sol, usted puede, nubes en el nombre de Jesús tapen el sol. Y sigue haciendo un día bonito, pero ya no se quema porque le tapa el sol. O le dice a la lluvia que pare. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero si uno no conoce, ¿sí es claro? La Biblia dice, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Hay que creer. Es al que cree. Pero usted como mínimo necesita creer. Ahora, ¿qué es posible? Lo que dice la Biblia. Pero si usted no conoce lo que dice la Biblia, pues no le es posible. ¿De qué estamos hablando? Se requiere que usted se discipline todos los días a leer Biblia. Poquita o mucha, pero por favor, lo que hace que el Evangelio funcione, lo que hace que esto funcione es que usted entienda que usted tiene poder de Dios. Usted ya tiene todo el poder de Dios con el que Dios creó los cielos y la tierra. Está dentro de usted. Usted tiene ese poder. Pero usted puede usar ese poder en la medida en que usted conozca lo que Dios hizo. Ese poder no es para que lo use como se le antoje. Como en el caso que mencioné de la señora que dijo que fulano de tal sea mi esposo. Solo que el hombre estaba casado. Esa es una oración que Dios no responde porque va en contra de la Biblia. Va en contra de la Biblia. Si usted tiene problemas con su esposo o con su cónyuge y usted empieza a orar para que su cónyuge se muera, esa es una oración que Dios no responde. ¿Por qué? Porque va en contra de la Biblia. Así funciona. Si usted tiene problemas con el vecino y usted ora para que al vecino lo mate un carro,
Esa es una oración que Dios no responde. Esa es una oración que Dios no responde, porque no está de acuerdo con la Biblia. ¿Sabe usted, conoce, entiende usted, conoce? Mire, si usted tiene una mascota, hoy en día mucha gente tiene mascotas. ¿Sabe usted que si su mascota se enferma de parásitos o le da algún tumor o alguna cosa, yo no conozco la enfermedad de los animales, pero si le da alguna cosa o algún tumor o queda miope o ciega, usted le puede ordenar a esa enfermedad que se vaya de su mascota y su mascota queda sana? Eso dice la Biblia. Pero si usted no ha leído eso en la Biblia, pues no lo va a hacer. Ahora, ¿dónde dice eso la Biblia? La Biblia dice, al que cree todo le es posible. Pero si usted no ha leído que al que cree todo le es posible, entonces para usted no es posible eso. Personas me han preguntado, pastor, ¿será que si yo oro por mi perrito Dios lo sana? Claro que sí. Pero ¿usted hubiera podido orar por el perrito? Sí. Entonces, ¿por qué no oró? Porque no sabía. Así funciona. La fe eficaz es la fe que usted ora y usted ve el resultado. Pero muchos cristianos han orado y a veces reciben respuesta y a veces no reciben respuesta. ¿Por qué ocurre eso? Porque muchos cristianos a veces oran conociendo lo que dice la Biblia y a veces oran sin conocer lo que dice la Biblia. En Daniel oró una vez y la Biblia muestra que a los 3 minutos más o menos Dios le respondió. Y después ora y Daniel ayunó 21 días y al 21 días el ángel le dijo, desde el mismo momento que pediste, Dios respondió. O sea, en las dos ocasiones, cuando se demoró 3 minutos y cuando se demoró 21 días, en la misma, cuando oraron, independientemente de eso, Dios respondió. ¿Por qué una solo se demoró 3 minutos y la otra 21 días? En la segunda dice que el príncipe de Persia se opuso. Es decir, a veces hay cosas externas que usted no sabe. Si usted no sabe qué está impidiendo que reciba el milagro, si usted no conoce lo que dice la Biblia, ¿qué impide que su milagro funcione, que reciba el milagro? Pues va a estar creyendo por algo que no le va a llegar. Conocí el caso de un hombre que debía 1 mes de arriendo y ya iba en la 3ª semana. Y entonces la casera le dijo, pero usted, tan mal cristiano que es que no paga a tiempo. Y eso causó cierta molestia al hombre y fue a orar. Y dijo, cualquier cosa, cualquier impedimento, cualquier argumento, cualquier cosa que esté impidiendo que me llegue el dinero, es quitado en el nombre de Jesús. Y esa tarde lo llamó un amigo, lo invitó a almorzar. Le dijo, mire, le tengo una ofrenda. Y era 2 meses de arriendo. Pero estaba viviendo 1 mes, iba en la 3ª semana del 2º mes. Y dijo, mire, quiero pedirle perdón porque desde hace 1 mes y 3 semanas Dios habló a mi corazón que le ofrendara esto. Hace 1 mes y 3 semanas Dios habló. O sea, desde el momento en que él pidió, Dios puso en el corazón de alguien que respondiera. Pero la persona no fue diligente. Dijo mañana o pasado. Entonces, su oración ya tiene respuesta. Pero su oración en muchos aspectos depende de que otras personas sean obedientes, de que otras personas se muevan. Entonces, usted tiene autoridad en el nombre de Jesús para ordenar que cualquier impedimento sea quitado, para que reciba su respuesta. Pero si usted no toma autoridad, si no conoce lo que dice la Biblia en eso, pues se va a quedar esperando ahí. También conocí el caso de una señora, pastor, pero usted dice que Dios responde y yo llevo 7 años orando para que Dios me dé 7 millones de pesos. Y no me los ha dado. Pues mi Biblia dice que el que pide recibe. Y mi Biblia dice que Jesús se hizo pobre siendo rico para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y mi Biblia dice que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Y mi Biblia dice que mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. O sea, la Biblia dice que Dios también da dinero. Jesús no solo murió para evitar ir al infierno. Jesús murió para que estemos sanos y caminemos sanos. Jesús también murió para que podamos recibir dinero de parte de Dios y pagar todas las deudas. Jesús también murió para que podamos vivir sin depresión, sin tristeza,
sin estrés, para que podamos vivir con un buen matrimonio, con buenos hijos y progresar. Pero si usted no conoce lo que dice la Biblia, no va a saber a qué tiene derecho. Entonces, es necesario que usted entienda que en la medida en que usted disponga un tiempo y lea Biblia, va a conocer la voluntad de Dios. Usted necesita leer Biblia, porque al leer Biblia usted conoce la voluntad de Dios y conoce qué hacer y cómo hacer. Y ese pedazo le toca a usted. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios abrió nuestro corazón, nuestra mente y nuestro entendimiento. Y nos dio comprensión de que por medio del conocimiento de la palabra de Dios nuestra fe llega a ser eficaz. Y eficaz es que consigue lo que pedimos. Y eso ocurre por medio del conocimiento de nuestra fe. Y creo que el Espíritu Santo de Dios sembró esta palabra con una raíz sólida y profunda en nuestro corazón. Y el diablo no nos la puede quitar, de ninguna manera ni en ninguna manera, en el nombre de Jesús. Prospere y venza en todo siempre, en el nombre de Jesús. Esta enseñanza la necesita alguien más, envíesela. Así evangeliza. Dios le llene con gozo y paz. Chao, chao, chao.